La batalla de Queronea abre una nueva etapa en la vida de Alejandro, pues ahora cuando sí ha demostrado su valor, su eficiencia en el campo de la batalla, puede ser considerado como un cogobernante realmente digno de su padre. Muchos ahora realmente ven en él a un futuro monarca, a un futuro soberano de Macedonia, pero también fue una batalla decisiva para la historia posterior de Grecia. Algunos, más que todo, Demóstenes, quien había tomado la derrota en Queronea como su derrota personal en gran parte, decían que en Queronea fue muerta y enterrada la libertad de las polises griegas, la democracia y toda la gloria de Atenas. Sin embargo, para Filipo ahora se abren unos nuevos horizontes. Su sueño de crear la alianza de todas las polises griegas se convierte en la realidad. Justo un año después de Queronea es firmada la alianza de todas las polises griegas y proclamada la creación de la así llamada Liga de Corinto. Hoy la llamaríamos como una confederación de estados soberanos o tal vez como un bloque militar o como una alianza geopolítica. Como podemos ver en este mapa, prácticamente toda Grecia había firmado aquel pacto, salvo Esparta, que al igual que en la batalla de Queronea, se mantuvo neutral, y la isla de Creta. Ahora toda Grecia estaba unificada bajo el poder de Filipo. Y sin embargo, Filipo nunca pretendió llamar a sí mismo el soberano de Grecia. Su título oficial que llevaba a partir de la firma de este tratado era hegemón de Hélade. Es decir, era como una especie del presidente de aquella liga, de aquel bloque militar, mientras en cuanto a su forma de gobierno, todas las polises podían elegirla libremente. También los gobernantes de todos los estados miembros de esta alianza oficialmente al menos tenían los mismos derechos, aunque sin duda alguna ahí no se podía hablar de una igualdad definitiva porque gobernaba Macedonia. Era el rey de Macedonia quien dirigía la política de aquel nuevo bloque. Se consideraba que cada polis es libre de llevar su propia política interna, pero de ahora en adelante no podían ni anunciar la guerra ni celebrar la alianza con ningún tercer estado sin la aprobación previa de la liga propiamente dicha. Y todas las polises, todos los miembros nuevos, deberían jurar su fidelidad a la causa común, que consistía en la guerra y la posterior derrota del imperio persa. Podemos decir que era como un poderoso bloque occidental dirigido en contra la potencia más grande del oriente de aquella época, la Persia aqueménida. Hay testimonios de que Alejandro había visitado Corinto junto con su padre, estaba presente en la firma de tratado de todos los documentos oficiales, y fue entonces cuando el joven cogobernante de Macedonia podía ver con sus propios ojos cómo se celebran las alianzas y cómo se construye la base
para sus futuras conquistas. Sin embargo, a pesar de que, como podemos ver, todo aparentemente le favorecía a Alejandro, su relación con Filipo se estropeó definitivamente el mismo año de la firma del Tratado de la Liga de Corinto, tratando de fortalecer su posición dentro de Macedonia, en gran parte tratando de atraer a su lado a aquellos representantes de la nobleza tradicional a los que le parecía inadmisible que su rey estaba tratando ahora a los griegos como a unos iguales. Entonces, Filipo tiene que fortalecer su postura en el trono y celebra un nuevo matrimonio. Filipo, de 46 años, toma por esposa a una joven que al parecer no había cumplido ni 20, cuyo nombre era Cleopatra Eurídice, quien era sobrina de Átalo, un noble de Macedonia con mucha influencia. Fue entonces cuando Filipo se casó por quinta vez. Era su quinto matrimonio oficial. Podemos tan solo imaginar la reacción de su esposa Olimpia. Sin duda, debería ser una pelea comparable con aquellas tormentas que se desataban en el Olimpo cada vez que Zeus peleaba con su esposa Hera. Realmente, la furia de Olimpia debió ser igual a la de la reina del Olimpo. Puede surgir una pregunta, ¿y por qué? ¿Por qué antes la reina no mostraba ninguna hostilidad hacia las otras esposas y concubinas de Filipo? O al menos, si realmente no le gustaban todo esto, sabía ocultarlo muy bien. La respuesta puede ser la siguiente. Olimpia, como sabemos, era una extranjera, aunque hermana del rey Alejandro de Epiro, quien en aquel entonces era un aliado muy importante de Macedonia, soportaba sin contratiempos la presencia de otras princesas extranjeras. Pero esta vez la cosa era distinta. Filipo acababa de casarse con una Macedonia de pura cepa y además procedente de una de las familias más destacadas de Macedonia. Por supuesto, esto relegaba a Olimpia de su postura de la reina principal y ella se sintió muy ofendida. ¿Qué es lo que debería sentir Alejandro antes aquel nuevo matrimonio de su padre y la aparición de una joven madrastra? Pues Cleopatra Eurídice debería tener casi la misma edad que Alejandro. Como podemos ver, una situación de por sí bastante difícil. Además, Alejandro, que como ya lo hemos visto antes, quería y apreciaba muchísimo a su madre, la valoraba mucho, ahora se sentía igual de ofendido que la destronada y repudiada reina Olimpia. Sin embargo, como un buen hijo, tuvo que asistir a la boda de su padre, que se celebró con mucha pompa, y ahí tuvo lugar el primer enfrentamiento abierto entre padre e hijo. Como suele ocurrir en estas ocasiones, se sirvieron los mejores vinos de la despensa real y Átalo, el tío de la novia, personaje cuyo poder ahora se había fortalecido aún más, ya visiblemente borracho,
el vino le causó su efecto, pronunció un brindis sin duda alguna sacrílego. Él dijo que ya era la hora de beber por aquel futuro heredero legítimo que, según esperaba, Cleopatra Eurídice, su amada sobrina, pronto le regalaría a su esposo. Pues los huéspedes aplaudieron, se chocaron las copas, pero Alejandro se sintió terriblemente ofendido. Se puso de pie gritando: ¿de qué heredero legítimo estás hablando? ¿Acaso quién soy yo, un bastardo? Filipo se sintió ofendido, pues tampoco quería estropear las relaciones con su nueva familia política, y por otro lado también estaba bastante borracho. Él desenvainó su espada, se arrojó contra su hijo, y si Alejandro lo hubiera respondido, tal vez ocurriría una terrible tragedia, al estilo de Sófocles y Eurípides. Pero dicen que Filipo ya estaba tan borracho que sus pies no lo obedecieron y simplemente tropezó y se cayó apenas intentó levantarse de su lecho de banquete. Y fue entonces cuando Alejandro, quien al parecer estaba menos borracho que la mayoría de los presentes, exclamó con desdén: miren, he aquí el hombre que piensa conquistar toda Asia, pero no es capaz de dar unos pasos que separan un lecho del otro. Y salió con la cabeza en alto. Sin duda era una ofensa muy grave, después de la cual Alejandro y Olimpia, madre e hijo, partieron juntos al exilio. Un exilio que los dos prefirieron a aquella humillación que acababan de sufrir en la corte de Pela. Ella por haber sido repudiada y él por haber sido tildado de bastardo. Madre e hijo se dirigieron a Epiro, ahí donde reinaba el joven tío de Alejandro, también llamado Alejandro, hermano menor de Olimpia, y por un tiempo se refugiaron ahí. Filipo, furioso, mandó exiliar también de Pela a todos los amigos, a todos los compañeros de Alejandro, a Hefestión y a otros muchachos que habían estudiado con él en Miesa, y sin duda alguna la relación entre el padre e hijo se deterioró definitivamente, a pesar de que un tiempo después Filipo lo perdona y le permite regresar a Pela. Pero poco después del retorno de Alejandro, entre el padre y el hijo estalla otra pelea. Esta vez por culpa, si podemos decir así, de Pixódaro, un sátrapa de Caria, de la ciudad de Halicarnaso. Como podemos ver, Caria era una región pequeña en Asia Menor, en actual Turquía, y Halicarnaso, su capital, era una de las ciudades estratégicamente más importantes y además ricos y prósperos de la región. Oficialmente, Caria estaba bajo el dominio persa, pero Pixádaro, un hombre sin duda alguna muy inteligente, un político muy astuto, se dio cuenta que pronto tal vez tendrían lugar un cambio de poder, que el rey de Macedonia, a la cabeza de la Liga Helénica, emprendería la conquista, y Caria, sin duda alguna, como una de las provincias en la frontera occidental del Imperio Persa, quedaría en manos de Filipo. Por lo tanto, él le propuso una alianza matrimonial.
casar a su propia hija, Ada de Caria, con uno de los príncipes de Macedonia. Filipo le propuso la mano de su hijo, Filipo Arideo, un hermanastro de Alejandro que tenía un año más, pero nadie lo consideraba como un posible heredero del trono porque desde niño era retardado mental. Alejandro tomó aquella decisión de su padre como una ofensa personal, considerando que él debería casarse con la hija del sátrapa por ser el heredero del trono. Pues puede surgir una pregunta. ¿Qué es lo que impulsó a Alejandro a oponerse con tanto fervor contra la decisión de su padre? ¿Acaso, como podrían decir los más románticos de nosotros, se había enamorado? ¿Qué tan hermosa era Ada de Caria? Pues claro que ningún amor aquí no estaba en juego. Alejandro jamás había visto a la muchacha y que tal bella era Ada podemos juzgar por este busto y también por esta reconstrucción hecha a base de los restos de esta princesa hallados en su tumba años después, cuando ella ya había fallecido. Bueno, sin embargo, Filipo, como podemos ver, consideraba con este gesto como burlarse del sátrapa de Caria, entregándole a su hijo lisiado, el menos importante. Alejandro, en cambio, veía en esta alianza potencial como una pista muy importante para emprender la futura conquista de Persia. Tener como suegro a un sátrapa de Caria y por lo tanto tener sus pies bien puestos ya en el suelo de Asia. Pero como la alianza no se celebró, Ada fue entregada en matrimonio a un noble persa, un familiar de los Aqueménidas, la familia real de Persia, y Alejandro protestó. Él le dijo a su padre, así clara y llanamente, que había perdido una posibilidad muy valiosa, la alianza con uno de los gobernantes asiáticos. En cambio, Filipo trató a Alejandro de infame, canalla, de indigno, pues estaba dispuesto a convertirse en el yerno de un simple cario, súbdito del rey persa. ¿Quién tenía razón, padre o hijo? No podemos decirlo con certeza, pero esto, sin duda alguna, había empeorado aún más la relación entre ambos, de por sí complicada. Poco después, Filipo, al ver fracasada la alianza matrimonial con Caria, emprende una nueva. Organiza la boda de su hija Cleopatra, la única hermana de padre y madre de Alejandro, con su cuñado, con el rey Alejandro de Epiro. Como sabemos, Alejandro le había dado el refugio a Olimpia, la esposa repudiada de Filipo. Al fin y al cabo, ellos eran hermanos y esto debió tensionar, empeorar las relaciones entre los dos reinos. Y por lo tanto, tratando de mejorar su relación con el Epiro, Filipo organiza la boda de su hija con el joven Alejandro de Epiro. Pero es asesinado en la misma boda de Cleopatra con el rey de Epiro. Un acontecimiento sin duda alguna inesperado. Es atacado por un tal Pausanias,
uno de los miembros de la Guardia Real, cuando Filipo avanzaba por una galería hacia el lugar del matrimonio, en la cual lo estaban acompañando los dos Alejandros, su propio hijo y su futuro yerno. Pero ambos quedaron totalmente sorprendidos porque el ataque de Pausanias fue rápido, preciso, le asestó a Filipo una puñalada mortal y huyó rápidamente del palacio, donde lo esperaban unos caballos, pero dicen que tropezó con la raíz de uno de los árboles que crecían cerca de la escalera del palacio, cayó y fue atrapado. Hasta ahora no se sabe cuál era el verdadero motivo de aquel asesinato. La muerte de Filipo es uno de los enigmas más grandes de la historia, pues algunos decían que era por motivos sentimentales, que Filipo había mandado a ejecutar a otro guardia, el joven amante de Pausanias, por algún desliz sin mucha importancia, y Pausanias no se le perdonó. Pues suena muy bonito, muy romántico, otra de tantos amores homosexuales en la historia, pero muchos ven detrás de esto un motivo político mucho más fidedigno, es decir, que la mano del asesino la dirigió ni más ni menos la misma reina Olimpia. Realmente, aunque Alejandro, chocado por la muerte de su padre, a quien a pesar de todo lo amaba y lo amaba mucho, manda crucificar a Pausanias. Su cadáver permaneció durante un tiempo colgado frente al Palacio Real, pero fue la misma Olimpia que demostrativamente ordenó bajarlo de la cruz y enterrarlo con todos los honores, y posteriormente fue la misma Olimpia que hacía libaciones y llevaba flores a la tumba de Pausanias. Pues Alejandro sin duda debió sentirse indignado ante semejante actitud de su madre, pero también trataba de entenderla. Ella tenía sus razones. Y antes de despedirnos de Filipo, de este personaje del cual tanto hemos hablado, visitaremos su supuesta tumba. No se sabe con certeza dónde fue enterrado el gran antecesor de Alejandro, pero en el año 1977 fue excavado el gran túmulo funerario de Vergina en el lugar donde antes quedaba Egas, la primera capital de Macedonia, la más antigua, y donde, según la tradición, se encontraba la necrópolis real. Se excavaron varias tumbas y una de ellas, la así llamada tumba 2, aquí podemos ver su reconstrucción, durante mucho tiempo era considerado el lugar del último descanso de Filipo de Macedonia. Era una tumba hermosamente decorada. Aquí precisamente podemos ver su aspecto actual y también su reconstrucción. Como podemos ver, sus paredes estaban cubiertas con unas magníficas escenas de caza, aquel pasatiempo que tanto adoraban los reyes y los nobles de Macedonia. Y también aquí podemos ver algunas muestras del supuesto ajuar funerario de Filipo. Todo un tesoro que, según afirmaban muchos arqueólogos, no tenía nada que envidiar al ajuar fúnebre del mismísimo Tutankamón. Bueno, ¿por qué se creía que aquella tumba pertenecía precisamente al Filipo II? Porque los restos óseos encontrados en el cofre dorado que vemos aquí
pertenecían a un hombre que en vida realmente había sentido una grave lesión en la órbita de un ojo. De una vez acordamos que Filipo era tuerto y también que entre la panoplia hallada dentro de la tumba, las grebas, aquellos artefactos para la protección de las piernas, eran un tanto desiguales, es decir, no tenían el mismo tamaño, y esto permitió hacer la conclusión que la persona que los usaba tenía una pierna un tanto más corta que la otra. Recordamos que Filipo también se volvió cojo tras una de sus batallas. Hoy día, precisamente hace poco, salió una publicación que rechazaba el hecho de que era Filipo que descansaba en esta tumba, afirmando que el ajuar funerario era mucho más rico, mucho más espléndido que solían usar los reyes macedonios en la época de Filipo, que debería ser ya de la época posterior, después de las conquistas orientales de Alejandro, por tanto lujo, por tanta belleza. Pues algunos afirman que la tumba debe pertenecer no al mismo Filipo, sino a su hijo Filipo III Arideo, aquel hermanastro infeliz de Alejandro que por su demencia no podía pretender a las grandes obras, pero al fin y al cabo, ¿es o no es la tumba de Filipo? Podemos al menos imaginar cómo debería ser la última morada de Filipo, el personaje que había hecho tanto para nuestro héroe. El destino de la nueva reina Cleopatra Eurídice y de los dos hijos que, según afirman algunos autores, ella había alcanzado a darle a Filipo, fue realmente terrible. No hay datos exactos sobre el destino de sus vástagos, pues algunos historiadores simplemente no los vuelven a mencionar, aunque se sabe que por el tiempo tan breve que duró su matrimonio con Filipo, ella con toda certeza alcanzó a darle una hija de nombre Europa, y posteriormente, aunque aquí no todos los autores coinciden, afirmando que en este caso habría debido pasar más tiempo, también a un niño llamado Cárano, a quien, según deseaba Eurídice y sin duda alguna su tío, el ambicioso Átalo, debería ser el futuro heredero del trono de Macedonia en vez de Alejandro. Sin embargo, tras la muerte de Filipo, la reina Olimpia frustró todos los planes de sus rivales. Los dos niños son asesinados y, según dice él, es un escritor del siglo II llamado Pausanias, la muerte de los pequeños fue terrible. Olimpia mandó a quemarlos vivos dentro del así llamado toro de Falaris, un artefacto terrible que recibió su nombre por su inventor, el sanguinario tirano de Sicilia. En fin, como podemos ver, asesinados o no, los niños de Cleopatra Eurídice no vuelven a aparecer en la historia, al igual que ella misma. ¿Qué le pasó a esta desdichada esposa de Filipo? Tampoco se sabe con certeza. ¿Se suicidó o fue asesinada por orden de Olimpia? Las dos cosas son posibles. Y un pequeño cofre que contenía restos fósiles de una mujer joven, también hallado en el gran túmulo de Virgina, precisamente en aquella misma
tumba 2, donde, según se creía, descansaban los restos de Filipo III, posiblemente puede pertenecer a la desdichada Cleopatra Eurídice. Entonces también tienen lugar las ejecuciones de Átalo y de todos aquellos que desde el punto de vista de Olimpia o del mismo Alejandro podrían ofrecer un peligro, y Alejandro, con tan solo 20 años, se convierte en el rey de Macedonia.